Dios les bendiga y les guarde. Mi nombre es María Ángela Brizuela y voy a compartir con ustedes la práctica del sermón bíblico, haciendo uso del método A, el cual hemos estado estudiando anteriormente. Entonces vemos que el título de nuestro sermón bíblico es Se busca obreros dispuestos. Y para comenzar quiero felicitar mis respetos y admiración para todos y a cada uno de ustedes, esos siervos que están allí disponibles y dispuestos al servicio para el Señor. Entonces, de verdad les felicito a cada uno de ustedes por esa entrega, por ese esfuerzo, por esa dedicación, por estar siempre allí disponibles y dispuestos para realizar esa labor que el Señor nos ha encomendado a usted y a mí. Y verlo como lo que es un privilegio del Señor, que nosotros podamos ser ese instrumento que Él use para llevar esas buenas nuevas de salvación a otras vidas, hasta lo último de la tierra, como dice la palabra. Ahora fíjese bien que mencioné dos palabras importantes: disponibles y dispuestos. Obreros disponibles y dispuestos. Allá hay una gran diferencia, hermano. Y es que usted puede estar disponible, es decir, tener el tiempo suficiente, sin embargo no estar dispuesto. Esto significa no tener la intención ni la voluntad de realizar X tarea asignada. Entonces aquí vemos y hago énfasis en esta gran diferencia entre lo que es ser un obrero disponible y un obrero dispuesto. Es como que un empleado va a su oficina desde las 8 de la mañana, se encuentra disponible desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Sin embargo, esa persona no tuvo la disposición de realizar ninguna de sus labores y mucho menos ayudar a sus compañeros de trabajo. Y en esta gran necesidad, hermanos, me quiero enfocar precisamente basados en la palabra de Dios, por supuesto, para darle respuesta a esta gran necesidad que tenemos hoy en día en la iglesia del Señor de obreros dispuestos, porque el Señor está buscando obreros dispuestos. Y en la palabra de Dios vamos a encontrar por lo menos 3 aspectos que vamos a estar estudiando el día de hoy de ese perfil solicitado por Dios, para que usted y yo seamos obreros dispuestos. De ahora en adelante, si no lo éramos, bueno, a partir de ahora, comenzar a ser obreros dispuestos. Y basándonos precisamente en la historia bíblica de Felipe y el etíope. Una historia muy conocida. Y bueno, que les invito a que leamos en esta hora. Busquemos en Hechos capítulo 8, versículo 26 al 35. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvió sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Amén. Amén, amados hermanos. Vemos entonces que, basándonos en esta palabra, en esta historia bíblica de Felipe y el etíope,
vamos a encontrar estos tres aspectos del perfil de un obrero dispuesto. Y para comenzar, quiero hablarles un poco acerca de Felipe. Felipe fue un hombre de Dios, un gran obrero del Señor, quien en los tiempos de la iglesia primitiva fue elegido como uno de los 7 diáconos. Estos diáconos se iban a encargar de la distribución de los alimentos a los pobres. Eso lo podemos encontrar en Hechos capítulo 6 específicamente. Y vemos que allí resalta o detalla que este varón, estos 7 diáconos debían ser siervos de testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Además vemos que Felipe fue uno de los primeros siervos de Dios en viajar para compartir el mensaje de salvación. Fue un evangelista, obediente al mandato de Jesús de llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Ahora vemos el etíope. Era un alto funcionario, tesorero, como nos narran las escrituras, como lo acabamos de ver ahorita en la palabra del Señor. Era un hombre de gran autoridad, educado, rico. Poseía, como vimos, un carro y un rollo de las escrituras. Estos objetos caben destacar que en ese tiempo eran objetos de lujo. Sin embargo, este etíope tenía limitaciones para entrar plenamente en la adoración del templo según la ley judía. Pero vemos algo interesante en esta historia que acabamos de leer, y es precisamente que en el etíope había una gran necesidad de entender las escrituras, ya que no la entendía. Él necesitaba que alguien le explicara. Entonces vemos en el etíope hambre y sed de Dios. Luego, amado, continuando entonces, vemos que el día de la muerte de Esteban, ¿quién era Esteban? Fue el primer mártir de la fe. A raíz de su muerte, hermanos, se desató una gran persecución a la iglesia. Vemos que todos fueron esparcidos por Judea y Samaria. Entre los esparcidos precisamente se encontraba Felipe, este hombre de Dios del cual estamos hablando. Un obrero dispuesto. Allí el Señor entonces vemos que hizo algo especial cuando Felipe llegó a Samaria. Habían milagros, señales, prodigios. El Señor usó grandemente a este hombre llamado Felipe en Samaria. Allí, en resumen, había un gran avivamiento. Había gran gozo en esa ciudad. Vemos entonces que habían milagros, sanidades. Sin embargo, en lo que acabamos de leer, vemos en la historia de Felipe y el etíope, en Hechos capítulo 8, 26 específicamente, que el Espíritu dirige a Felipe a ese camino de Jerusalén a Gaza, el cual era desierto. Y precisamente allí se encontraba ¿quién? El hombre etíope. Y Felipe, como buen obrero dispuesto, fue al encuentro con este hombre. Vemos, amados, aquí rápidamente, Hechos 8, 30, 31. Vemos claramente que Felipe se encontró una gran necesidad en este hombre etíope. Vamos a leer el versículo 30 y el 31 del capítulo 8 de Hechos, que dice de la siguiente manera: acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Vemos entonces, amados hermanos, aquí había una necesidad del etíope de entender las sagradas escrituras. Y le rogó a Felipe, quien fue ese obrero dispuesto, que escuchó la voz del Espíritu y se acercó a este hombre etíope para aclarar
todas y cada una de sus dudas. Entonces, vemos aquí la gran necesidad del etíope. Y también vemos la siguiente parte, hermanos, cómo se enfatiza esa necesidad de obreros dispuestos. En la palabra del Señor lo vemos en Mateo 9, 37, 38, que lo vamos a leer rápidamente también. Mateo 9, 37, 38 dice de la siguiente manera. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Vemos entonces, amados hermanos, y el siguiente, el versículo 38 dice, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces vemos una necesidad de obreros dispuestos, porque trabajo hay, bastante trabajo. Sin embargo, tenemos una necesidad, la cual es real y es de obreros dispuestos. Amén. Vemos, amados, según la historia de Felipe, que él tuvo una respuesta inmediata a ese llamado del Señor o a esa voz que lo dirigió hacia el hombre etíope. Pero en comparación un poco vemos Moisés, por ejemplo, un gran obrero de Dios también, un siervo de Dios. Y sin embargo vemos que él, específicamente en el libro de Éxodo 3:11 al capítulo 4 al 13, vemos allí en esa parte cuál fue su respuesta. Y es que él respondió con 5 excusas a ese llamado inicial del Señor que le hizo a este siervo de Dios llamado Moisés. Él respondió con 5 excusas. ¿Qué hubiera pasado si Felipe hubiera hecho lo mismo? Hubiera respondido a la voz del Señor de esa manera, con excusas, no lo hubiera hecho de forma inmediata. ¿Qué hubiera pasado? Quizás el carro del etíope hubiera pasado de largo. Pasa de largo y entonces él se iría con todas sus dudas, sin que se le hubiera predicado el evangelio. Entonces vemos, amados, esa gran diferencia de esa respuesta inmediata y de una respuesta llena de excusas. Vemos también entonces que precisamente el obrero dispuesto, Dios le dice ve, y él entonces se levanta y va. Pero el obrero, que siempre está lleno de excusas, Dios le dice ve y responde, espera. Otro ejemplo bíblico, hermanos, es precisamente la historia de Jonás. El Señor también le llamó, le asignó una tarea. Sin embargo, ¿qué hizo él? Trató de huir. ¿Cómo le fue? Pagó las consecuencias también de sus actos. Precisamente se lo tragó un pez. También puso en riesgo a muchas personas cuando se encontraban en la barca. Y vemos que él no respondió tampoco de manera inmediata a ese llamado que le hizo Dios o a esa tarea que le asignó específicamente a Jonás, sino que quiso huir. Y ocurrió que él corrió con esas consecuencias de sus actos. Dios está en busca, amados, de obreros dispuestos para su obra. Pero usted hoy tiene que saber cuáles son esos 3 aspectos que nos muestra la Biblia del perfil solicitado por Dios. Para que usted y yo seamos los Felipes de hoy. Porque hay una gran necesidad de Felipes. Y precisamente vemos en este siervo de Dios cómo él cumple el perfil solicitado por Dios para ser llamado obrero dispuesto. Así que preste atención. Vemos entonces que lo primero que vemos en este hombre llamado Felipe es que él escuchó la voz del Espíritu. Entonces usted y yo debemos escuchar la voz del Espíritu. Eso lo podemos ver específicamente en Hechos 8, 26 y el versículo 29. Vamos a leer el 26 y el 29, que dice de la siguiente manera.
El versículo 26 del capítulo 8 dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Eso dice el 26. Y el 29 vemos que dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Aquí vemos, mis hermanos, cómo la voz del Espíritu le habló a este siervo de Dios llamado Felipe. Y fíjense que los vemos en estos dos versículos, en el 26 y en el 29. Vemos que el Espíritu Santo le dio una dirección general a Felipe, primero, al decirle que se fuera por ese camino desierto. Y luego que se acercara al carro. Hay una dirección general y una dirección específica de la voz del Espíritu Santo hacia este hombre llamado Felipe. Vemos algo muy importante, y es que él no titubeó en responder inmediatamente a la voz del Espíritu. Él fue obediente a esa voz. Él tuvo una respuesta inmediata a la voz del Espíritu, porque escuchó la voz del Espíritu Santo que lo dirigía en estas dos ocasiones, como lo vemos en el versículo 26 y el 29 del capítulo 8 de Hechos. A él no le importó dejar todo eso que había logrado en Samaria, ese gran avivamiento, para irse a un lugar que, como lo describe la palabra, era un camino desierto. Entonces, vemos aquí, hermanos, algo muy importante en Felipe. Y es que él escuchó la voz del Espíritu. Así como usted y yo hoy debemos escuchar la voz del Espíritu. Entonces, el Señor muchas veces nos pedirá dejar nuestra zona de confort, esos lugares donde quizás estamos teniendo éxito, pero que a usted y a mí, amado hermano, no nos importe la cantidad o las multitudes, sino que si el Espíritu Santo de Dios nos llama, así como lo hizo con Felipe, los dirige para ir en busca o a encontrarse con una sola persona, debemos hacerlo y responder de manera inmediata, sin importarnos dejar esa zona de confort en la que nos encontramos, que muchas veces es el obstáculo que nos impide ir y obedecer a la voz del Espíritu. Entonces usted y yo debemos estar dispuestos, hermanos, y ser fieles al mandato que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Usted, hermano, puede ser ese obrero dispuesto con el perfil solicitado por Dios. Este perfil que encontramos en Felipe. Él escuchó con atención la voz del Espíritu y se dejó dirigir. Asimismo, usted y yo vamos a dejarnos dirigir por la voz del Espíritu. Amados, escuche bien con atención. Cuando la neblina es tan densa que no se ve el camino, el guía no usa sus ojos, usa su brújula, aunque el terreno parezca peligroso o ilógico. Él camina hacia donde apunta la aguja, el camino desierto. Felipe fue a un camino que parecía ilógico, ¿cierto? Precisamente fue el desierto. Pero su brújula, ¿quién era su brújula? El Espíritu, la voz del Espíritu. Le indicaba que esa era la dirección correcta. Entonces vemos acá la importancia, hermanos, de que usted y yo, para ser obreros dispuestos, y fíjese como el título se busca obreros dispuestos, pero hay un perfil para eso. Un perfil que vemos y que encontramos en Felipe. Y lo primero que vemos, de lo cual estamos hablando, es precisamente que él escuchó la voz del Espíritu. Escuchó la voz del Espíritu. Usted y yo debemos estar atentos a la voz del Espíritu. Pero también, hermanos, como segundo aspecto de este perfil solicitado por Dios,
que vemos en las escrituras bíblicas, en esta historia de Felipe y el etíope, específicamente este perfil solicitado de un obrero dispuesto, lo encontramos en este hombre llamado Felipe. El primero entonces vemos que es escuchar la voz del Espíritu. El segundo es acciones en obediencia a Dios. Esto lo podemos ver o leer en el versículo 27 de la historia bíblica que estamos estudiando. El versículo 27 dice: entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Amén. Vemos entonces esta palabra importante, hermanos, que quiero recalcar, y es que Felipe, como respondió a la voz del Espíritu, él se levantó y fue. Otra versión bíblica dice: Felipe obedeció. Específicamente la versión, traducción del lenguaje actual. Felipe obedeció. Y la versión Reina Valera dice: entonces él se levantó y fue. Aquí vemos algo importante, y es esa obediencia inmediata de Felipe a la voz del Espíritu. Y en el versículo 30 también dice en esta segunda vez que el Espíritu habla a Felipe. Su respuesta fue acudir cuando se le dijo que se acercara y se juntase al carro. En otras versiones dice, nada más y nada menos, que él corrió. Él corrió deprisa al carro. Entonces vemos, vuelvo y repito, su obediencia fue inmediata. Inmediatamente él obedeció a la voz del Espíritu. Vemos entonces, hermanos, que es muy importante nuestra respuesta a la voz de Dios accionando inmediatamente. Escuchemos la voz de Dios y accione en obediencia a Él, de forma inmediata, como un buen obrero dispuesto. Si usted quiere tener ese perfil solicitado por Dios para ser ese obrero dispuesto, debemos entonces accionar en obediencia a Dios. En Felipe hubo una disposición de obedecer siempre la voz del Espíritu. No puso excusas, no titubeó. Su respuesta fue inmediata, no se quedó pensando si lo hago o no lo hago, no. Él respondió inmediatamente, y como dice la palabra, él se levantó y fue, al escuchar la voz del Espíritu. Entonces vemos que debemos, hermanos, superar los obstáculos que nos impiden escuchar y obedecer la voz de Dios. El profeta Isaías escuchó la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por vosotros? ¿Qué respondió el profeta Isaías? Heme aquí, envíame a mí. De igual manera usted y yo, amada iglesia, respondámosle al Señor: heme aquí, envíame a mí. Amén. Para cumplir ese perfil solicitado por el Señor es necesario que accionemos en obediencia a Dios. Esto significa responder inmediatamente a su voz, en obediencia a Él. Vemos acá entonces, amados, escucha esta parte que les quiero leer rápidamente. Una oveja está a punto de comer una planta que es venenosa. El pastor grita su nombre y le da la orden de no. La oveja se detiene de inmediato, sin saber por qué, pero confía en la voz de su pastor. Al detenerse no solo evita la planta venenosa, sino que también descubre un manantial de agua fresca que no había visto. Amén, hermanos. Entonces vemos aquí la importancia de escuchar la voz del pastor de pastores y de actuar en obediencia a él de forma inmediata, como lo hizo Felipe. Felipe entonces, como buen obrero dispuesto, accionó en obediencia a Dios. Escuchó la voz del Espíritu primero, luego accionó en obediencia a Dios. Pero también es importante, hermanos, recalcar el tercer aspecto. Y es precisamente: abra su boca para anunciar
el evangelio a los sedientos. Abra su boca para anunciar el evangelio a los sedientos. Eso lo encontramos en el versículo 35 del capítulo 8, que dice de la siguiente manera. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Amén. Vemos entonces, hermanos, que Felipe lo siguiente que hizo fue abrir su boca para anunciar el evangelio a este hombre llamado el etíope. El etíope se encontraba con dudas mientras leía las escrituras y Felipe, obedientemente a la voz del Señor, aprovechó esa oportunidad para anunciarle el evangelio. ¿Y qué hizo él? Abrió su boca. Entonces es muy importante, hermanos, que abramos nuestra boca. Usted y yo debemos abrir nuestra boca también, así como lo hizo Felipe, para ser ese obrero dispuesto. El Señor está buscando, repito, obreros dispuestos. Y dentro del perfil que encontramos acá, en este gran siervo de Dios llamado Felipe, es precisamente que nosotros podamos abrir nuestra boca para anunciar el evangelio a los sedientos, porque el etíope era un hombre que tenía hambre y sed de Dios y no encontraba quien le explicara las escrituras. No encontraba respuesta. Pero ¿quién estuvo allí obedientemente a la voz del Señor? Felipe. Felipe, un obrero dispuesto, de ejemplo, digno de que usted y yo lo imitemos. Amén. Entonces vemos, amados hermanos, que es importante escuchar la voz del Señor, abrir nuestros labios, porque usted y yo tenemos el privilegio de extender el reino de los cielos, anunciando el evangelio a toda criatura. Seamos esos obreros dispuestos y diligentes, obedientes al llamado que Dios nos hace cada día. Cumplamos entonces este requisito importante del perfil solicitado por Dios para ser un obrero dispuesto, que es: abra su boca para anunciar el evangelio a los sedientos. Imagine usted a un socorrista en la playa que ve a una persona luchando contra la corriente. Sabe que tiene la capacidad de salvarla, que conoce las técnicas adecuadas y que su entrenamiento le ha preparado para esta situación. Pero en lugar de advertirle o gritarle instrucciones, el socorrista decide quedarse en silencio, esperando que la persona descubra por sí misma cómo salir del peligro. Los segundos pasan, las olas se hacen más fuertes y la persona se hunde cada vez más. El socorrista tenía la oportunidad de intervenir, pero su silencio fue fatal. De igual manera, amados hermanos, el evangelio es el mensaje que salva vidas. Como Felipe debemos abrir nuestra boca. Si usted y yo callamos, va a ser fatal también para esas vidas que no conocen al Señor. Entonces, para tener ese perfil solicitado por Dios y ser un obrero dispuesto, debemos, cada uno de nosotros, abrir nuestra boca y anunciar el evangelio a los sedientos. Abra su boca para anunciar el evangelio a los sedientos. Amén. Porque hay mucha necesidad, hermano. Hay mucha necesidad allá afuera. Hay muchas personas que son como ese etíope, hambrientos y sedientos de la palabra de Dios, pero no encuentran un obrero dispuesto que les ayude. El etíope encontró a Felipe. Sea usted ese Felipe hoy para esas vidas que están allá afuera y que no conocen el mensaje de salvación. Abra su boca y sea el obrero dispuesto que el Señor quiere. Amén. Amén, amados. Entonces vemos, amados hermanos, que se buscan obreros dispuestos con el perfil estudiado que tuvo ¿quién? Felipe, este gran hombre de Dios. Usted decide si quiere ser el Felipe de hoy después de escuchar esta palabra, que como les dije, debemos ser
hacedores de la palabra, hacedores de la palabra, y no oidores olvidadizos. Entonces, usted y yo vemos, o decidimos, mejor dicho, si aceptamos esta invitación o no de ser los Felipes de hoy, que la iglesia necesita. La obra lo necesita. A usted y a mí somos importantes en la obra del Señor. Entonces, amados, debemos estar atentos, debemos escuchar la palabra del Señor, pero también ponerla en práctica. Usted quiere ser ese hombre, esa mujer de Dios, al servicio del Señor, dispuesto, como un obrero dispuesto, porque recuerden que el Señor busca obreros dispuestos a realizar esa obra encomendada por Él. Entonces, vuelvo y repito, usted y yo decidimos voluntariamente si aceptamos ese llamado o no. Fíjese acá, esta parte que le quiero leer brevemente. Imagina un hombre parado ante un vasto terreno baldío. En su mano tiene una pequeña y simple semilla. Él no ve solo la semilla. En su mente ve un bosque frondoso de robles que dará sombra y madera a sus nietos. Él sabe que la única forma de que ese futuro exista es tomar la decisión de agacharse y plantar la semilla hoy. Si guarda la semilla en el bolsillo, por miedo a que no crezca, el futuro sigue siendo un desierto. Hoy no solo decides hablarle a una persona, decides abrir una puerta que puede bendecir a generaciones que aún no han nacido. Además, amado hermano, imagina a una persona que ha pasado años asistiendo a una academia militar, estudiando manuales de estrategia y viendo desfiles. Conoce la teoría, pero siempre viste de civil. Un día suena la alarma real. Hay una necesidad urgente en el frente. Esa persona mira su ropa de calle. Luego mira el uniforme y las botas de marcha. En un acto deliberado, se quita la ropa de civil y se pone el uniforme. No lo hace para verse bien, sino porque ha decidido que a partir de esa hora es un soldado en servicio activo. Cuando se ata las botas, su mentalidad cambia. Ya no está allí para observar, está allí para marchar hacia donde se le ordene. Decidir ser un Felipe, amado hermano. Decidir ser un Felipe es dejar de vestirnos de civiles espirituales, es decir, cristianos pasivos, y ponernos el uniforme de obreros dispuestos al servicio en esa obra que el Señor nos ha encomendado a usted y a mí. Es el momento en que decides que tu comodidad ya no es la prioridad. Nuestra comodidad, amado hermano, no es la prioridad, sino la urgencia del llamado de Dios. Entonces, hermano, la invitación sigue abierta. La invitación sigue abierta porque Dios está buscando obreros dispuestos. A partir de ahora, usted y yo decidimos si somos esos obreros dispuestos, esos Felipes de hoy o no. Si usted quiere aceptar este llamado que el Señor está haciendo, hacer a partir de ahora un obrero dispuesto, puede levantar su manito allí donde está y vamos a hacer la siguiente oración. Si no, si usted aún no es cristiano, también el llamado es para usted, que se encuentra como el etíope, quizás confundido, con dudas, no conoce el Evangelio, pero hoy lo está escuchando aquí y es su oportunidad de decidirse por el Señor también, de aceptar al Señor en su corazón. Y a partir de ahora poder ser también ese obrero dispuesto al servicio en la obra del Señor, que sin duda es la mejor inversión de tiempo que usted y yo podemos hacer, gastar nuestra vida sirviéndole al Señor. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde.